Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco afirma, el Señor sufre cuando nos distanciamos de su corazón. También afirma, el servicio a los demás implica la gratuidad. El Papa conferirá ministerios laicales en el Domingo de la Palabra de Dios de este año 2023. La Santa Sede acoge la vigilia ecuménica de oración por los trabajos del Sínodo. Francisco lamenta el asesinato de niños en reciente ataque a Ucrania. E invita a sumarse a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2023. Obispos realizan jornada de oración por periodistas asesinados y desaparecidos en México. Universidad Pontificia de México responde a denuncia de estudiante trans. Hospitalizan a obispo mexicano por un sangrado severo. Dictadura de Ortega declara culpable a sacerdote y pide 8 años de cárcel. Qué lamentable, ¿eh? Sí. Esto y más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Un saludo cariñoso, queridos amigos, a través de esta señal de la radio. Como cada semana es un gusto estar con usted y acompañarle. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril, y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, y en los controles operativos Miguel Ángel Mejía. Qué lamentable esta noticia, Marisa. Sí. La dictadura de Ortega en Nicaragua declara culpable a sacerdote y pide 8 años de cárcel. Qué barbaridad. Ay, bueno, vamos a comenzar, ¿no?, con noticias de Europa. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. El Papa invitó a imitar a Jesús, buen pastor, y a pedir a Dios la gracia de un corazón pastoral abierto y cercano a todos, porque el Señor sufre cuando nos distanciamos de su corazón. Así lo dijo durante la audiencia general del pasado miércoles, que se celebró en el aula Paulo VI del Vaticano, y agregó: pidamos en la oración la gracia de un corazón pastoral abierto, de ser cercanos a todos para llevar el mensaje del Señor y sentir la nostalgia de Cristo, porque sin este amor que sufre y arriesga, corremos el riesgo de pastar solo nosotros mismos. En el Ángelus del pasado domingo, el Papa Francisco habló acerca de la libertad respecto a los apegos e invitó a realizar un servicio con gratuidad y a cuidar a los demás sin ventajas para uno mismo. Durante la oración mariana, el Santo Padre tomó el ejemplo de Juan, quien se retira de la escena y deja el sitio a Jesús para explicar la importancia de hacernos a un lado en el momento oportuno. Ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, el Papa Francisco señaló que Juan pone a sus discípulos sobre las huellas de Jesús y aseguró que no está interesado en tener seguidores, en obtener prestigio y éxito. En Más del Papa le informamos que destacó que la cercanía con la palabra de Dios permite ver la vida como ocasión para ir al encuentro de los demás en el nombre del Dios cercano. Así lo escribió en un mensaje enviado a través de su cuenta de Twitter con ocasión del próximo Domingo de la Palabra de Dios, y dijo: quien es asiduo a la palabra de Dios recibe saludables cambios existenciales. Descubre que la vida no es el tiempo para guardarse de los demás y protegerse a sí mismo, sino la ocasión para ir al encuentro de los demás en el nombre del Dios cercano. El Papa conferirá 10 ministerios laicales en el Vaticano el 22 de enero, Domingo de la Palabra de Dios. El Dicasterio para la Evangelización informó que el Santo Padre conferirá 3 ministerios de lectores y 7 ministerios de catequistas a hombres y mujeres procedentes de diferentes partes del mundo, entre ellos México, Italia, Filipinas, Congo y Gales.
El rito se llevará a cabo durante la misa que celebrará el Papa en la Basílica de San Pedro del Vaticano a las 9:30 a.m., hora de Roma. En más del Papa, al término del Angelus del pasado domingo, informó que el próximo 30 de septiembre se llevará a cabo una vigilia ecuménica de oración en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con esta vigilia, dijo, encomendamos a Dios los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Invitó también a los hermanos y hermanas de todas las confesiones cristianas a participar en este encuentro del pueblo de Dios. Francisco lamentó las víctimas en Ucrania y aseguró que las imágenes y los testimonios de este trágico episodio son un fuerte llamado a todas las conciencias. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco pidió rezar como de costumbre por la martirizada Ucrania. El Santo Padre aseguró que la población está necesitada de cercanía, consuelo y sobre todo paz. Además, explicó que el sábado pasado un nuevo ataque con misiles se cobró numerosas víctimas civiles, entre ellas niños. En más información, el Papa destacó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra del 18 al 25 de enero y alentó a ser constructores de reconciliación y de paz. Durante la audiencia general del pasado miércoles invitó a rezar y trabajar para que entre todos los creyentes en Cristo se afirme cada vez más el camino de la plena comunión. Además, animó a comprometerse con dedicación y en todos los ambientes de la vida a ser constructores de reconciliación y de paz. Durante la última sesión del proceso judicial contra el cardenal Angelo Becciu, se hizo público un intercambio de cartas entre el Papa Francisco y el cardenal, donde el purpurado expresó su enfado por una reunión que el Santo Padre había mantenido con una de sus acusadoras. El Papa respondió: «Le pido disculpas y perdón si esto le ha ofendido y lastimado. Por favor, perdóneme si le he ofendido». El Tribunal del Vaticano se reunió para una nueva audiencia del proceso contra el cardenal Angelo Becciu, acusado por delitos de malversación de fondos, fraude y abuso de oficio. En otras noticias, el Papa lamentó un reciente atentado en la República Democrática del Congo que provocó la muerte de al menos 17 fieles cristianos. Rezó por las víctimas de esta tragedia e invocó el don de la paz en este país de África que visitará a finales de este mes de enero. En un telegrama firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, se informó que el Santo Padre recibió con tristeza la noticia del atentado que ocurrió el domingo 15 de enero contra una iglesia pentecostal en Kasindi que ha causado la muerte de personas inocentes. El Papa Francisco expresó su más sentido pésame por las víctimas de un trágico accidente aéreo en Nepal y aseguró sus oraciones por quienes están trabajando en los rescates. En un telegrama firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Vaticano informó que el Papa Francisco recibió con tristeza la noticia del accidente del avión de Yeti Airlines cerca de Pokhara, en Nepal. En la misiva dirigida a la presidenta de Nepal, Vidya Devi Bhandari, el Papa envía su pésame a todos los afectados por esta tragedia y sus oraciones por quienes participan en los esfuerzos de rescate. En una lamentable noticia, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó la autoría del bombardeo a una iglesia cristiana en la República Democrática del Congo. Según informó la agencia Associated Press, el grupo Daesh reconoció a través de su medio de comunicación AMAC que miembros de su organización colocaron un explosivo en un templo pentecostal de la ciudad de Kasindi, provincia de Kivu del norte, en la frontera con Uganda. La bomba estalló mientras las personas rezaban al interior del templo, provocando la muerte de al menos 17 cristianos y dejando decenas de heridos. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México.
Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Esto dijo el Santo Padre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis dedicadas a la pasión por evangelizar que comenzamos el miércoles pasado, hoy reflexionamos sobre la persona de Jesús, que es el modelo insuperable de todo evangelizador. Jesús anunció el reino de Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con la propia vida. Él es el buen pastor, que no se conforma con cuidar a las ovejas que están en el rebaño, sino que sin medir los sacrificios va en busca de las que están alejadas y están perdidas. También nosotros estamos llamados a imitar este modo pastoral de vivir. El primer paso para poder imitar a Jesús es rezar, es decir, tener momentos de intimidad con Dios para que nuestro corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus mismos sentimientos. Si somos verdaderos testigos de la alegría del Evangelio, descubriremos dos verbos propios de la tarea pastoral: sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios no es conocido y amado, y tendremos que tomar decisiones arriesgadas para que todos puedan encontrarse con Él y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús, buen pastor, que nos conceda un corazón semejante al suyo, dispuesto a cuidar con ternura de todos los hermanos y hermanas que Él mismo nos confía, de modo especial los que se sienten perdidos o están alejados de su presencia, que alegra y da vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. El resumen de la catequesis en lengua española durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles. Hacemos una pausa, queridos amigos, y regreso para comparar, para equiparar, para ver, a ver de qué diferencia hay qué o qué, de qué. La ley de Dios y las leyes humanas. ¿Cuál es cuál? Uh-huh. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es después? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando una ley te obliga a ir en contra de un mandato de Dios o de la ley natural? De todo eso conversaremos enseguida con el maestro Joel Salinas, es director de la Facultad de Derecho en la Universidad Pontificia de México, y con el padre Rogelio Ayala, él es canonista, derecho canónico, para que ellos nos expliquen la ley de Dios y las leyes humanas. Volvemos con esto y luego con noticias de América y de México. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos otra vez aquí en los servicios informativos de Ver y Creer. Vamos a la entrevista. Tendré el gusto de conversar con el padre Rogelio Ayala, canonista, maestro de la Universidad Pontificia de México, y con el maestro Joel Salinas, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de México, en torno a la ley de Dios versus las leyes humanas o las leyes de los hombres. Comencemos. Bienvenido, maestro Salinas. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias. Y recibo también con afecto, pues para revisar también la parte religiosa o la parte teológica o ese derecho que norma la vida de la Iglesia, y es el Código de Derecho Canónico, al padre Rogelio Ayala Partida, quien pues cuenta con un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Católica de América con sede en Washington, y quien es profesor de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, padre Rogelio. Muchísimas gracias, don Roberto. Gracias. Aquí estamos, a la orden. ¿Es el decálogo, maestro Salinas? ¿Son los 10 mandamientos? ¿Esa es la ley de Dios? La ley de Dios es toda la palabra escrita, todos los seguimientos a la palabra, y la ley de Dios ha alimentado también a la ley humana.
De ahí ha abrevado también mucho conocimiento la ley humana. ¿No dejamos de ser criaturas de Él? Somos seres humanos y como tal tenemos la naturaleza humana y por tanto también no dejamos ser hijos de Dios. Así es. ¿Es una confrontación, Padre Rogelio? ¿Se confrontan las leyes de los hombres con la ley de Dios o es una secuencia? ¿Se complementan? Las leyes de los hombres y la ley de Dios no tienen por naturaleza que estar confrontadas de ninguna manera. Porque para comenzar hemos de decir que la ley divina que está plasmada en el corazón del hombre, en su naturaleza, y que no solamente está presente en el hombre, sino en toda la creación, en todas las criaturas, que es lo que llamamos la ley natural, el derecho natural, pues es coherente, es adecuado a la psicología humana, al pensamiento humano, al corazón humano. Entonces esa ley eterna que se plasma en la ley natural da pie y da origen también a las leyes de los hombres, porque el hombre legisla a partir de sus costumbres, pone por escrito las leyes que desarrolla, pero son coherentes también con la ley divina, salvo que alguna sociedad o alguna legislación o algunos hombres en circunstancias particulares desarrollen leyes que vayan contrarias a la ley de Dios, pero eso sería más bien la excepción, no debe ser la regla. Las vemos similares. Dice el decálogo, no matarás, y bueno, pues es un delito el homicidio. No robarás, y es un delito el robo. Y así, sucesivamente, ¿no? Digamos que en esa ley de Dios encontramos un código de conducta, un código moral, y en la sociedad también. Así es, las leyes humanas están alimentadas no solo por códigos de conducta, por leyes morales, por costumbres, pero sí también por leyes religiosas. Hay una fuerte aportación de la construcción jurídica actual de todo lo que ha complementado. Y tan es así que nuestro sistema jurídico proviene de la tradición la traída del sistema jurídico romano. Nosotros provenimos de un sistema romano germánico y por eso nuestro actual sistema jurídico está lleno de todos estos elementos. ¿Nos puede poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, la codificación. La manera de nuestro sistema jurídico está a la misma usanza y a la misma construcción que se hizo el derecho romano. El derecho romano con la codificación es parte importante y parte elemental de nuestro propio sistema jurídico contemporáneo. De esto entonces somos herederos. Somos herederos de un sistema romano-germánico y que nos es traído a nuestro país y por tanto hemos ido construyendo nuestra realidad jurídica desde todos estos principios que rigieron durante la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Parece ser que actualmente hay desórdenes morales, parece ser que hay inconformidad por propuestas de algunos legisladores en la sociedad, en un pueblo creyente, y entonces parece que hoy sí hay una cierta confrontación. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, la despenalización del aborto. Por ejemplo, el matrimonio entre personas de un mismo sexo. O sea, eso para un creyente es una aberración. Tenemos que entender primeramente que las costumbres siempre dan origen a las leyes, pero costumbre no se entiende como la práctica de personas particulares sobre aspectos pequeños de la vida, sino las grandes formas de hacer la vida humana en las sociedades. Entonces, así, por ejemplo, el matrimonio, las formas celebrativas, las fiestas, el orden de los procesos, las formas como la humanidad ha desarrollado la forma de hacer las cosas, dio origen a las leyes. Entonces, por ejemplo, el matrimonio, si entendemos desde su etimología, matris, madre, monus, oficio, que sería el cuidado de la madre de tus hijos, ¿no? Pero que se institucionaliza, que se protege por la vida social. Entonces, si se entiende eso, pues vamos a dejar fuera formas que no correspondan
a la verdad de la costumbre inmemorial de los pueblos, pero que también está plasmada en la ley de Dios. ¿A la ley de Dios también, desde la visión de la teología, se le llama ley natural? Hay una idea exactamente dentro de toda la construcción de ley del derecho natural. Y el derecho natural también proviene desde la construcción de la ley de Dios. Por tanto, la ley natural también alimenta a la ley humana, a la ley positivizada. Una ley natural es que el sol salga todos los días. Y las leyes de los hombres jamás podrán derogar eso. No, por ejemplo, la ley es ley natural, por ejemplo, la preservación de la vida. Es ley natural la unión de los sexos, por ejemplo, complementarios. Es ley natural la procreación de los hijos, por ejemplo. Es ley natural la educación de los hijos, es un derecho natural. Entonces, ¿cómo puede la humanidad ir en contra de eso? Sí puede, claro, pero no es coherente con la ley natural. Y si un ciudadano de un país, por allí el que sea, de pronto se ve con leyes nuevas que lo obligan a actuar de una manera que es contraria a su credo religioso, ¿qué hacer? Lo dije muy complicado. O sea, ¿qué hacer si el Estado me obliga a hacer algo que Dios me prohíbe hacer? Pues en la nueva construcción de los derechos humanos también prevé la inclusión y entender que dentro de esa nueva idea de derechos humanos hay una protección amplia hacia la persona. Ajá. ¿Y? Y en ese sentido, el ciudadano, si es obligado a cumplir una ley que vaya contra sus principios religiosos, pues puede no atender a lo que le determina, porque sus principios religiosos se lo mandatan. Es la objeción de conciencia. Es la objeción de conciencia. Sea religioso o no religioso. Así es. ¿Sí? Así es. En ese sentido, el ser humano tiene esa posibilidad, en ejercicio de una libertad, en un ejercicio volitivo de libertad, apelar a esa objeción de conciencia ante una indicación que le hace la autoridad, previendo sus principios religiosos. Por ejemplo, usted hablaba hace un momento, padre Rogelio, del derecho a la preservación de la vida. Sí, así ¿no? es. La legítima defensa ante Dios no es transgresión, no es pecado, ante la ley no es delito, ¿sí? Sí, claro, aunque claro, hay otras situaciones que pueden ser más complejas. Afortunadamente las leyes, vamos a decir humanas, las legislaciones nacionales han evolucionado mucho en el respeto de los derechos humanos. Sí se ha avanzado mucho, ya no se ven tantas interferencias, por ejemplo, de los estados, de los gobiernos, contra los derechos religiosos de las personas, de libertad religiosa, por ejemplo, como lo tuvimos incluso aquí en México a principios del siglo XX, ¿no? Una interferencia del gobierno en asuntos religiosos con una flagrante violación de esos derechos. Pero por supuesto que sí hay situaciones en las que la vida social actual parece presionar a la sociedad en general a aceptar cosas que sí van en contra de la conciencia, ¿no? Reconocer, por ejemplo, el derecho de todo el mundo a abortar a la hora que sea, el derecho de casarse con quien sea, aunque sea no del mismo sexo, y otras cosas, la eutanasia como una forma sistemática de no sé qué. O sea, cosas que pareciera que se nos está obligando a la sociedad en su conjunto a aceptar esas formas nuevas, pero también contrarias a la vida, ¿no? Pero también contrarias a la vida, es decir, contrarias a la ley natural, es decir, contrarias a la ley de Dios. A la ley natural y a la ley de Dios. ¿Qué es el derecho canónico, padre Rogelio? No, Roberto, es la ley de la Iglesia. Ah, no es la ley de Dios, es la ley de la Iglesia. Es la ley de la Iglesia. Entonces, ¿ley de los hombres? Bueno, ¿o no? Tiene un componente humano, claro que también. Pero su autoridad, ¿verdad? Digamos, la toma del poder de las llaves que Cristo le entregó a la Iglesia. Entonces, pero es algo muy interesante porque nuestra ley
canónica, nuestro derecho canónico tiene una inspiración muy fuerte y una fundamentación sólida en el derecho romano. Eso hay que decirlo, ¿no? La Iglesia, cuando creció y se desarrolló dentro de la sociedad del Imperio Romano, particularmente del Imperio Bizantino, tomó elementos fundamentales del derecho romano para tener una estructura legal que nos permita funcionar como una sociedad ordenada, una sociedad organizada. ¿Gracias a Constantino? Justiniano, más bien. Gracias a Justiniano. Sí. Un poquito más hacia Justiniano. A funcionar como una sociedad. O sea, con sus propias leyes, con sus propias normas. Con sus propias leyes, con sus propias normas, que no tienen que estar en contraposición con las normas civiles. De hecho, tenemos muchos cánones que canonizan las leyes civiles y las reconocen. Lo que es válido en derecho civil es válido también en derecho canónico en muchas instancias. Sí. Me platicaba una chica judía una vez que pues tuvo que divorciarse, ¿no? Pero que todo esto lo tuvo que hacer con el rabino de su sinagoga y que su caso llevaba guardado en un cajón 20 años, ¿no? Y me decía, es que mi rabino nunca va a aceptar un divorcio en una mujer, ¿no? Está el asunto ahí detenido por siempre. En un caso así se junta, ¿no? Como que operan igualmente una estructura religiosa con una estructura civil. Esta pregunta es muy interesante y muy importante. La Iglesia es una sociedad, sí, claro, es una sociedad organizada. Claro, el Concilio de Trento la definió como una sociedad perfecta, no perfecta moralmente, no tanto moralmente, sino perfecta estructuralmente, porque tiene una autoridad, porque tiene miembros, tiene una membresía que es el bautismo, tiene territorios, tiene jurisdicciones, tiene lengua. Entonces es una sociedad que tiene los elementos de toda sociedad. Sin embargo, no perdamos de vista que la Iglesia es una realidad mistérica también. Es el cuerpo de Cristo, es asamblea santa, es pueblo sacerdotal, profético, real, pero está en este mundo. O sea, no es una sociedad espiritualizada, ¿no? Sino que ya, eso que usted dijo, eso ya lo rige la liturgia. Lo rige la liturgia en cuanto a celebración. Sí. El derecho canónico rige la organización de la Iglesia. Rige lo que son parroquias, lo que son las diócesis, lo que son los procesos matrimoniales, por ejemplo, los procesos penales cuando alguien se porta mal, un fiel se porta mal, para corregirlo, para reparar la justicia. Entonces son, digamos, las normas que nos rigen como sociedad organizada en este mundo, pero con un fin espiritual. Con un fin espiritual. Sí. ¿Qué es el derecho civil, maestro Salinas? El derecho civil es toda esa construcción de principios, normas y que han alimentado a una sociedad que está organizada dentro de sus contextos específicos, sin llegar a un relativismo, pero que esa construcción tiene toda una razón de ser. El derecho civil tiene sus propios fines. Tiene como fin primordial la justicia, impartir la justicia, pero también tiene como fin buscar el bien común, el orden en una sociedad. Esos son unos de los fines del derecho civil. ¿Del derecho civil parte el derecho penal? El derecho en general tiene diversas ramas. El derecho es toda la construcción jurídica que existe, pero cada una de esas ramas son específicamente por materia. Hay una rama del derecho civil, una rama del derecho penal, una rama del derecho administrativo, una rama del derecho constitucional, una rama del derecho laboral, otra rama del derecho agrario, el derecho mercantil, el derecho administrativo. Todas esas ramas son en su conjunto el derecho en general, como un sistema jurídico. Vamos acercándonos a conclusiones, ¿no? La ley de Dios, las leyes de los hombres. Tengo un minuto más. Una conclusión, Padre Rogelio, una conclusión, maestro Salinas, en medio minutito, Padre Rogelio. Bueno, la conclusión sería que la ley de Dios y la ley de los hombres por sí mismas no están contrapuestas, son complementarias. Sin embargo, la ley de Dios siempre es trascendente, es universal, es eterna. Entonces, cuando las leyes humanas se adecuan a ella, alcanzan su finalidad y el hombre alcanza su felicidad.
¡Ah, qué maravilla! Yo me quedo con eso. Sí, qué bellas palabras, qué sabias. Gracias, Padre Rogelio. Maestro Salinas. A través del ejercicio de la ciencia jurídica del derecho, el hombre tiene la oportunidad de aspirar a ese gran principio de justicia. Y ahí es lo que tenemos que hacer los hombres. En ese sentido, aspirar a la libertad y a la justicia en un ejercicio volitivo del ser humano. Y eso lo da la carrera de Derecho. Gracias, Maestro Salinas. Muchas gracias. Gracias a ambos, gracias a cada uno de ustedes por tan buen programa y por abrirnos la mente y los ojos. Don Roberto, por la oportunidad. Ahora continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Veamos qué es lo que ha ocurrido en el continente americano y en México también, pero antes hacemos una pausa y regresamos con esto. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de vuelta en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para revisar los sucesos ocurridos en América y en México. Nuevamente, sea usted bienvenido a la información. La Conferencia del Episcopado Mexicano invitó a participar en una jornada de la oración por los periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos años. El 15 de enero invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a la jornada de oración mensual, indicaba la Conferencia del Episcopado en una publicación en Twitter. En un video, la SEM recordó que, por cuarto año consecutivo, en el 2022, se mantuvo como el país más peligroso para los profesionales de la información al sumar 11 periodistas asesinados, 3 más que en Ucrania. En otras noticias, miren nada más, qué cosas. La Universidad Pontificia de México respondió a una denuncia hecha en redes sociales por Alan Miranda, estudiante trans, quien señaló que sufre de acoso. Miranda, que nació mujer y ahora dice que es hombre, publicó el 14 de enero una denuncia señalando que desde hace un año sufre de discriminación, acoso escolar y bullying. En su relato, Miranda asegura que 3 compañeros empezaron a apodarme Transformer por ser una persona transexual, y no conforme con eso, uno de los principales agresores se encargó de divulgar por la facultad que realizó un cambio de género. Bueno, pero pues ¿de qué se queja? Si él o ella o lo que sea realizó un cambio de género, entonces ¿por qué le molesta que sus compañeros lo digan? Pues si debería estar orgulloso o orgullosa de eso, o como sea, ¿no? El padre Esteban Robles, vocero de la diócesis de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, reveló cómo la Iglesia Católica salió al encuentro de los pobladores de Jesús María tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En declaraciones para la agencia EWTN Noticias, el padre Robles señaló: Jesús María es un lugar pequeño, tienen una capilla, y ese fue el primer lugar al que las personas acudieron, buscando esperanza, buscando el refugio espiritual, indicó el sacerdote mexicano. En Más de México le informo que la Arquidiócesis Primada informó que Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa, uno de sus obispos auxiliares, fue hospitalizado la noche del martes a causa de una anemia severa provocada por sangrado. En un comunicado difundido el 18 de enero, Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar, vicario general y moderador de la Curia de la Arquidiócesis de México, señaló que de acuerdo al reporte que recibimos, Monseñor Pérez Raigosa se encuentra estable, permanecerá algunos días en tratamiento y observación. Pues yo pido al Señor por la salud de Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa, y también cuando lo vea le diré que coma bien, porque yo ya lo había visto muy delgadito, ¿eh?
La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua halló culpable a un sacerdote católico encarcelado desde agosto de 2022. Según informa el medio nicaragüense 100% Noticias, la jueza Nancy Aguirre del Juzgado 10º del Distrito Penal de Juicio de Managua halló culpable al padre Óscar Benavides Dávila de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Ahora la Fiscalía pide para el sacerdote, párroco de la parroquia Espíritu Santo de la diócesis de Ciuna, una pena de 8 años en la cárcel. Pues ya es insoportable lo que está ocurriendo en Nicaragua, con este dictador Daniel Ortega y su mujer, y ahora 8 años de cárcel al padre Óscar Benavides, que es que por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. ¡Mangos! ¡Qué menoscabo de la integridad nacional! La integridad nacional de Nicaragua está siendo menoscabada por este par de gobernantes allí, enquistados en el poder, Daniel Ortega y la bruja de su mujer. Bueno, en otras noticias. Perdón que me exalté. Sí, claro, no puedo exaltarme o qué. Tengo emociones, sí, y es indignante ya lo que ocurre en Nicaragua. Si el Papa fuese Julio II, la cosa ya sería distinta. En otras noticias, ahora en referencia a Bolivia, le informo que el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Leige Cesarí, y el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Aurelio Pessoa, hicieron un llamado a la paz y a no dejarse llevar por la violencia en las protestas. No nos dejemos llevar por la violencia o por los violentos. Hay personas que provocan, hay personas que les gusta provocar. Sabemos que a las personas que les gusta provocar el mal no siempre asumen su responsabilidad. Provocan el mal para que el mal se desate y después culpan a otros. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Bolivia. Así lo dijeron estos dos obispos. Un ladrón en estado de ebriedad resultó herido tras caer sobre la espada de una estatua de San Miguel Arcángel que intentaba robar de una parroquia en Monterrey. Medios locales informaron que Carlos Alonso, de 32 años, llegó hasta la parroquia Cristo Rey, en el centro de Monterrey, para robar la iglesia católica. Al intentar huir con una estatua de San Miguel Arcángel, el ladrón tropezó y provocó que la espada de la imagen le causara una lesión de gravedad en el cuello. Bueno, pues qué cosa, ¿no? Tan curiosa, entra un ladrón, se quiere robar y ándale, la espada de San Miguel Arcángel lo lesiona. O sea, con San Miguel Arcángel no te metas. Vamos a más información, ahora de Argentina. Tras la trágica muerte de Milagros, una niña de 12 años que falleció el pasado viernes en la provincia de Santa Fe y registró la secuencia con su celular, un sacerdote reflexionó sobre los peligros de las redes sociales y cómo ayudar a los niños a tener una sólida autoestima. La causa de la muerte de Milagros fue asfixia mecánica por ahorcamiento, y de acuerdo a los resultados de la necropsia no hay signos de abuso o de intervención de terceros, por lo que sus motivos aún se desconocen. Debido a esto se investiga el caso como un presunto suicidio. El teléfono de la niña, donde hay un registro de la secuencia de su muerte en video, se encuentra en manos de la justicia. Un obispo de Brasil autorizó y publicó una oración para la devoción privada al Papa Benedicto XVI, quien falleció el 31 de diciembre a los 95 años en Roma. Monseñor Carlos Rossi Keller, obispo de Frederico Westphalen en Brasil, publicó la oración en portugués, español, francés e italiano. Como hijos de la Iglesia debemos rezar y pedir a Dios su descanso eterno en el cielo, dijo el prelado al publicar la oración en portugués en su cuenta de Twitter. En más de México, la Arquidiócesis Primada desmintió una serie de anuncios que promueven supuestos recorridos por los secretos de la catedral y advirtió a los fieles y turistas que eviten caer en posibles fraudes.
En un comunicado difundido el pasado martes, la Arquidiócesis de México señaló que en redes sociales circulan diversas informaciones sobre tours dentro de la catedral con acceso a lugares restringidos, supuestamente contando con permiso especial para acceder a secretos de la catedral. Pero, como ya se informó, es falso, no se deje engañar. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Ahora vayamos a escuchar el editorial de este día, que tiene como título Seguir o perseguir a Jesús. Luego de haber restablecido la mano inservible de un hombre en la sinagoga de Cafarnaúm en sábado, demostrando así que siempre es lícito hacer el bien en vez del mal, el Evangelio narra que los seguidores de Jesús crecían en número y que ya eran multitudes las que le seguían. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. 7, el número teológico que significa perfección y plenitud, y pues a Jesús lo sigue una muchedumbre proveniente de 7 lugares, este número enfatiza que la manera de seguirlo debe ser perfecta para llegar a alcanzar la plenitud. Algo encontraron en Jesús quienes le siguieron, pues ya no eran únicamente judíos, sino también paganos de la Transjordania y de ciudades grecorromanas. ¿Habrá sido su libertad para expresar la verdad, o era acaso la calidez de sus palabras? Jesús, como primorosamente escribió el poeta Gibran Jalil Gibran, conocía el mar y los cielos, hablaba de perlas que tienen luz distinta a esta luz y de astros encendidos más allá de nuestra noche. Conocía las montañas como las conocen las águilas, y los valles tal como los conocen los arroyos y las corrientes. Había un desierto en su silencio y un jardín en sus palabras. Siempre fue un poeta cuyo corazón moraba en un bosquecillo que crece más allá de las alturas. Y sus himnos, aunque eran cantados para nuestros oídos, también lo fueron para otros y para hombres de otras tierras, donde la vida es eternamente joven y el tiempo es siempre aurora. En efecto, quienes seguían a Jesús quedaban embelesados, tanto por su exquisita personalidad como por sus dulces palabras. Sin embargo, el deseo de obtener de él un beneficio propio les impidió varias veces escucharle con esmero, y él tenía que tomar precauciones para hacer que atendieran a sus palabras. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no lo aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo, y los espíritus inmundos, al verlo, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Esa multitud a Jesús lo seguía o lo perseguía. Lo persiguieron los perversos para ver la forma de eliminarlo, y a su vez lo persiguieron los piadosos. Tuvo que subir a una barca para retirarse de la orilla del mar y del tumulto para evitar que lo aplastaran. Nos parece extraño que Jesús quiera poner distancia, pero ¿qué es más necesario para el hombre? ¿La solución de sus necesidades materiales o atender a la voluntad de Dios? Somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero ¿con qué actitud y bajo qué intereses lo seguimos? El relato invita a la interiorización para revisar cómo es nuestro seguimiento de Jesús. ¿Lo seguimos o lo perseguimos? ¿Vivimos nuestra fe como un seguimiento de Cristo o es una persecución de Cristo? Nuestra actitud hacia Jesús debe trascender en un seguimiento más auténtico y comprometido que nos haga estar con Él. Cierto es que el Señor no pondría distancia entre nuestros ruegos y su escucha, pero hemos de procurar que nuestra oración cotidiana no consista solamente en presentarle peticiones, sino en escucharlo, con la certeza de que ya conoce nuestras necesidades y sabiendo que Él también quiere ser escuchado, pues tiene tanto que decir y que enseñar, tanto amor que manifestar, tanto consuelo que entregar y tanto que perdonar. Tal vez solo nos pida un momento de silencio para que escuchemos cómo es que quiere ser amado, pero solemos apresarlo entre nuestras solicitudes, olvidando lo que da sentido a nuestra vida, que es poner nuestra atención amorosa en Dios.
los demonios ángeles caídos, pero al fin ángeles, creados por Él y para Él, también lo reconocieron y también proclamaron su divinidad. Y en el caso de nosotros, redimidos por Él del pecado, ¿no aseveramos al cabo de 2000 años que Jesús es el Hijo de Dios? También, aunque con una diferencia notable, los demonios lo dicen con temor, nosotros hemos de decirlo con amor. Ellos creen y se estremecen, tienen que obedecer a su Creador, pero no lo aman y no saben amar. Profesar la fe en Jesucristo consiste, en cambio, en pregonar el amor en armonía con quien es en sí mismo el amor. Y hasta aquí el editorial. ¿Tú sigues o persigues a Jesús? Lo persiguen los malos, ya vimos. Sí. ¿Y lo persiguen los buenos también? Dame, ponme, súbeme, bájame, dame, o sea. Sí, puro pedir y pedir. Por eso sería perseguir a Jesús, ¿no? O estar con Él. Ándale. Digo, pedirle también, por supuesto, sí, claro. No seríamos unos soberbios. Pero hay unos que nada más se acuerdan de Dios cuando están en dificultades. Y luego, ¿por qué? ¿Y por qué me haces esto? ¿no? Sí. O sea, como si Él fuera culpable de todos los errores. ¿Por qué te llevaste a mi abuelita? Ándale, pues sí, no. Él no puede hacer maravillas. Pues pensemos en ello, ¿no? Seguir o perseguir a Jesús. Ya nos vamos, con esto terminamos. Nos despedimos de usted. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le deseamos una feliz semana. Marisa, ¿tú también? Gracias, igual, Roberto. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Y nos escuchamos la próxima semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenit y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.